el Espíritu del Señor sea quien enseñe, exhorte, anime y edifique, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante honrar la presencia del Espíritu Santo y hacerle habitación en la alabanza, porque esta asamblea es del cuerpo de Cristo, es Cristo, y Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Amén. Era un hombre que adoraba y oraba. Y aquí usted puede leer las manifestaciones del Espíritu Santo por medio de su vida. Vamos a tocar dos parábolas que tienen semejanza. Ambas las habló nuestro Señor. Una la escribió Mateo 25:14. Otra la escribió Lucas capítulo 19. En una, la primera, la de Mateo, tenemos que el hombre en autoridad entregó talentos. En Lucas 19, el hombre noble entregó minas. Ambas palabras tienen que ver con unidades de peso, de materiales de valor como oro o plata. El Espíritu del Señor nos lleva a ambas parábolas porque quiere que conozcamos su voluntad en cuanto a dos palabras muy importantes allí expuestas, allí mostradas. Estas dos palabras declaran la situación actual nuestra, más de uno. La mayoría de nosotros tenemos situaciones en cuanto a productividad, negocios, economía, finanzas, pero también tenemos ideas, tenemos planes, inclusive nuestros planes tienen que ver con yo y mi hija, o yo y mi madre, yo y mi esposa o mi esposo. Hay un mundo de cosas en el corazón y en la mente. Y también el asunto llamado tiempo o cronos. Estas dos palabras son provisión, escríbalas por favor, provisión y funcionamiento. Provisión y funcionamiento. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos u hombres de confianza y les entregó o les dio de su hacienda o sus bienes. Aquí tenemos pues el primer momento. Este momento es el que abre el escenario. Este momento muchas veces pasa por desapercibido entre los que leemos esta parábola. Veamos la actuación de este hombre. Este hombre tiene 3 ayudantes. La palabra siervo no es bajeza, sino cercanía. No es posición, sino función. Siervos en el reino, siervos del Señor. Ahora,
una de las cosas que me he preguntado cuando leo la primera parte es si esa entrega de los bienes fue como una reacción del Señor frente a algo previo. Yo me dediqué a investigar cómo es que Él actuó en consecuencia, porque parece que fue en consecuencia de algo, y ese algo era mi incógnita. Entonces comencé a traer a la realidad mía lo que estaba leyendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo comencé a hacer lo mismo que él hizo para sentir algo que él pudo haber sentido. ¿Qué lo llevó a reaccionar? Porque mire, vea la situación. Por un lado está en su mente el plan de irse, pero sus cosas y sus siervos. Entonces, yo tengo un plan de irme, pero ¿y las cosas? Y no solo las cosas, pero ¿y los ayudantes? No me los voy a llevar. Entonces, es el plan frente a mí, pero las cosas mías y los siervos míos. El siguiente versículo dice que a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Leyendo con pausas y meditando cada momento de la palabra, descubrí que esas entregas de bienes el Señor no las llevó a cabo por petición. No fueron por petición. Oh, si me dieras esto. Oh, si vieras los cálculos que hice y llegué a una cantidad, ¿qué tal si me la das? Oh, si me conocieras y supieras, me darías una sola cosa que quiero pedirte. No fueron por petición. Pero entonces, ¿por qué reaccionó con ese plan o en ese modo o en esa forma? Es una forma libre, a libre voluntad. Y nuestra tarea como hijos de Dios es conocer la voluntad del reino de Dios. La voluntad del reino de Dios en la tierra, porque ya está en la tierra y ya está haciendo cosas entre los hombres y las mujeres, entre los seres humanos. Y ahí es donde no discernimos las operaciones del reino de Dios alrededor nuestro. Así que investigando, tomándome el tiempo, meditando, orando al Señor, desgajando línea por línea, me di cuenta de una cosa. Primero formulé el planteamiento para comunicar bien la idea. El planteamiento es este: en base a que el Señor les dio a cada uno conforme a su capacidad, pero en base a que se dio cuenta de la capacidad de cada uno. Y entonces les voy a dar unos ejemplos para ubicar esa palabra capacidad. Si yo les traigo un tinaco rotoplas, ¿cuál es la unidad de medida allí? Diga conmigo, litros. Si yo les traigo un saco de cemento, ¿cuál es la unidad de medida? Kilos. Si yo les traigo
un garrafón con agua, hay litros y hay kilos. Ok, pero si yo les traigo a una persona, ¿cuál es la unidad de medida? Si yo les traigo un tinaco rotoplas, litros. Si yo les traigo un costal o un saco de harina, kilos. Pero si les traigo a una persona, y mi pregunta es, díganme la unidad de medida. Quiere decir que no solo es leer que a cada uno les dio, sino entender lo que Él conoció de ellos. ¿Usted sabe por qué fulanito de tal le enseña a sus hijos martes o jueves o sábado o domingo? ¿Usted sabe por qué hay un maestro o maestra o un equipo de maestros? ¿Usted sabe por qué fulanito tiene algo de parte de alguien? Si le traigo un tinaco rotoplas, la unidad son litros. Si le traigo un saco de cemento son kilos. Pero si le traigo a una persona, si le traigo a Juan y se lo pongo aquí, si le traigo a Sarita y se la pongo aquí, o a Pedro o a Isaac, y les digo, hállenme la unidad de medida de ellos. Si les pongo a Gustavo Jara o a Elías o a Alejandra y les pido que me encuentren la unidad de medida, o a Lupita Hernández, encuéntrenme cuál es la unidad de medida de ella. No es algo exterior, no es la talla, ni la estatura, ni el peso. Es algo interior. Pero ¿cómo se llama? Entonces, ya entramos a ciertas unidades de medida que maneja el reino de Dios y no son consultadas por los ojos o vistas por los ojos, son vistas por el Espíritu, de persona a persona. Ahora, ahorita vamos a involucrar cosas de valor como dinero, objetos, cosas conocidas por nosotros que son de objeto comercial o de poder de compra, etcétera. Pero primero debemos entender en qué se basó ese hombre del reino para proceder en la distribución de sus bienes antes de irse. Por ejemplo, Pastor Saúl, ¿tiene usted algo para mí? ¿Algún ministerio? ¿Alguna actividad a integrarme? ¿Algún trabajo? ¿Alguna recomendación? ¿Puedo hacer lo mismo que hace fulanito allá arriba? ¿Puedo hacer lo mismo que hace alguien en otra área? ¿Puedo entrar allí? ¿Puedo participar de ello? Yo he visto que son los mismos, o he visto que llevan mucho tiempo, pero a mí me gusta. ¿Cómo le hago para yo estar? ¿O para hacerme cargo? ¿O para desarrollar mi llamado? Quiero estar en las puertas, quiero revisar los baños, pero ¿quién tiene eso? ¿Cómo se da? Porque a veces ni sabemos ni cómo se da. ¿Les ha preguntado usted alguna vez a los maestros de niños y a los sugieres y a los que predican quién los puso? ¿Quién les dio lugar?
Háganles esas preguntas, tengan la libertad, porque lo que estamos leyendo, lo estamos viviendo y lo estamos viendo, y no nos debemos quedar ignorantes, tanto de lo que vemos en alguien y de lo que leemos. Háganles esas preguntas. ¿Y por qué alguien dirige aquí? ¿Y por qué alguien supervisa esto? ¿O por qué no hay nadie? ¿O por qué esto y aquello? Vean, estamos leyendo que una persona en su libre voluntad hizo un acto de autoridad y dio como quiso, sí, pero ¿en base a qué y como consecuencia de? Y ahí está la incógnita. Bueno, después de toda esta parte donde tratamos de hacer el planteamiento, llegué a este resultado. La unidad de medida de una persona son sus palabras. Sus palabras. Lo que dice, lo que habla, lo que declara, lo que se le escucha. Las palabras es lo que la juzga, lo juzga. La unidad de medida de una persona son sus propias palabras. Este señor del reino los escuchaba hablar una y otra vez. Entre ellos, hablaba con ellos. Hay un tiempo indefinido, no conocido, no hay un dato de ello, de cuánto habían ellos tenido comunión y compañerismo, los siervos con la autoridad. Pero ese hombre tiene oídos y lo que le interesa es qué dicen, qué hablan. Ahora sí, si les pongo un tinaco rotoplas, allí hay litros. Si les pongo un saco de cemento, allí hay kilos. Si les pongo a una persona, allí hay palabras. Diga conmigo, palabras. Diga conmigo, mis palabras y yo. Muy bien. Ahora pues ya tenemos claridad y ya quedaron quitadas o eliminadas las incógnitas. Ahora entendemos la reacción del hombre cuando dio a unos 5. ¿Por qué 5? Porque ese hombre escuchó hablar al siervo y se dio cuenta de 5 cosas que él puede recibir porque las pudo hablar. 5 cosas que él puede tener como ser lleno de, porque las pudo hablar. En el reino de Dios, amada iglesia, hablar es llamado fe o también llamado miedo, según el sentido. Y la fe determina cantidad, también el miedo determina cantidad, porque al hombre de los 5 talentos, su fe, que es su diario hablar, lo llevó a recibir más, pero también al tercer siervo, su miedo, que es igual a su hablar, es lo mismo, pero en sentido contrario en cuanto a la fe, lo llevó a tener menos. 1 que tenía menos 1 que le quitaron es igual a 0. Tengamos cuidado con lo que estemos hablando, porque eso nos pone o nos quita.
Tengamos mucho cuidado. Vean que en Lucas capítulo 19 tenemos la parábola de las 10 minas. Y en ambas parábolas, la actuación del hombre noble, figura del reino de Dios, es idéntica. Son los mismos principios, se movió bajo la misma cultura del reino. Es una semejanza perfecta, es una congruencia fiel. El Espíritu del Señor puso este mensaje en mi corazón para decirles: dile a mi pueblo que de parte del reino de Dios reciben provisión. La provisión no es una cosa de suerte o de acepción de personas, no. La provisión está dada en la medida de tus palabras. Tus palabras declaran tu capacidad. Con lo que puedas hablar es con lo que puedes vivir. ¿Cuántos han dicho que pueden hacerse cargo de los baños o de las puertas o de los jardines? Porque hay quienes pueden vivir con eso y hay quienes no pueden vivir con eso. ¿Cuántos han dicho que pueden vivir o han dicho que pueden 2 negocios o 3 negocios? Porque hay quienes pueden vivir. Hay una congruencia siempre entre la cantidad y entre la palabra de la persona. La palabra de la persona le da crédito a la cantidad. La persona que es así, que opera bajo ese crédito a la palabra, es el reino de Dios, es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo quiere entregarnos algo, Él no lo hace a menos que escuche una declaración de nuestra parte que le recibe la dádiva, que le acepta la dádiva. Para el Señor Jesucristo, la palabra es una operación o es una transacción espiritual previa al dinero. Antes de que haya comercio o poder de compra, hay un poder que es el poder de la palabra. Fíjese usted en aquellos matrimonios jóvenes. El esposo le ruega a la esposa: ándale, vamos a tener otro hijo, y la esposa no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar. Cerrada, no habla. Pero vea cómo la palabra juega un papel muy importante. Bueno, es un ejemplo de estira y afloja, ¿verdad? En el espíritu la palabra juega el papel preponderante porque es fe. La fe es palabra, el miedo es palabra, pero son sentidos opuestos. La fe hace uso de la boca para aumentar, el miedo hace uso de la boca para quitar. Le voy a poner otro ejemplo para que usted vea con mayor claridad y tenga más elementos de significado. En su hoja que veo que tiene, ponga una raya vertical y en el lado izquierdo escriba: cosas que Dios me ha dicho o cosas que Dios me habló, que fueron cosas oídas, o sea, palabras oídas. Cosas que me dijo el Señor, voz de Dios a mis oídos, cosas que usted dice: esto oí. En el lado derecho
escriba: cosas que yo hablo, palabras que digo, cosas que son mi confesión diaria, mi línea de fe de todos los días. Escriba. Muy bien. Ahora viene esta siguiente parte. Haga un diagnóstico, haga una evaluación, compare ambos lados y responda a esta pregunta: ¿cuál de los dos lados se ha cumplido? ¿Lo que ha oído o lo que ha hablado? ¿Cuál de los dos lados usted tiene hecho? Cosas a las que ya llegó. ¿Llegó primero a las que oyó o a las que habló? Responda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Se van a dar cuenta que primero llegaron a las que hablaron. Porque la fe viene por el oír y la fe alcanza cuando la boca hace sus declaraciones. El oír es para depositar fe, el hablar es para hacer uso de la fe. El oír crea depósitos, el hablar crea demandas de. Así que ya resolvimos el enigma de por qué y en base a qué el hombre del reino dio. No fue por petición, fue porque los conocía por sus palabras. Aleluya. Oiga, yo estoy descansando en la palabra de Dios y ahora continuemos con la siguiente palabra, que es funcionamiento. De parte del reino de Dios, siempre su boca será traer, dar, depositar, transferir, heredarte, etcétera. Y el Espíritu Santo le dice a cada miembro de esta casa aquí presente: funciona ahora. Esas dos palabras están en mi espíritu. Decirte, provisión ya está, ya tienes provisión. Lo que ahora sigue es que funciones. ¿Y dónde vemos este panorama de que el que está en el reino de Dios funcionó? ¿O qué es eso de funcionar? En Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Los negocios comienzan cuando funcionamos como miembros del cuerpo de Cristo y coherederos con Él. Diga conmigo, funcionar. Vea la historia de las 10 minas y la historia de los talentos. En ambos casos, en ambos
panoramas o historias, hubo varios siervos que crearon un ambiente de negocios. Crearon un ambiente de negocios. Diga conmigo, crear un ambiente de negocios con mi hablar. Los ambientes de negocios son creados por el interesado. ¿Cómo? ¿Cómo haces un ambiente de negocios? Por el hablar. El hablar te va a llevar a ganar o a perder. Y todo es por el hablar. O es fe o es miedo. La fe aumenta, el miedo resta. Les dijo, negociad. Y quiero decirte que negociar es hablar. Ahora, después de ese primer planteamiento, llegué a otra encrucijada. O sea, yo me detengo para analizar bien la dirección que tiene primero el hombre del reino y después los siervos. Hay otra encrucijada, hay otro cruce de caminos. Cuando el primer siervo en el pasaje de Mateo 25:14 ganó 5. Y en Lucas 19, en el versículo 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10. Comencé a preguntarme, ¿qué es eso de ganar? Porque yo he hecho intentos para ganar. Hemos hecho intentos en la lotería, hemos hecho intentos en rifas, hemos hecho intentos en inversiones, hemos hecho intentos en sociedades, hemos hecho muchos intentos para ganar. Y uno trata de hallar el factor suerte o algo, el factor socio o amistad, pero vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué el siervo de los talentos 5 pasó a 10? Medita en eso, medita en eso. Ni antes, ni hoy, ni después están fáciles las cosas para ganar. No es fácil ganar. No hay una ganancia gratis. No hay ganancia gratis. Entonces, ¿cómo es que este siervo, ahora, como la escritura declara que fueron puros varones, pero pensemos en la madre soltera, pensemos en las viudas, en los huérfanos, ¿cómo le van a hacer para ganar? Díganme, ¿qué filosofía les podemos dar para ganar? Díganme qué palabras. Hermanos, la escritura es la palabra viviente. Ok. Otra vez, ¿cómo es que el primer siervo de 5 pasó a 10? Tuvo 10, después a la hora de hacer cuentas le dieron el extra, el 11avo. De 5 pasó hasta 11. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos enseña. Diga conmigo, gracias Espíritu Santo. Quiero que note lo siguiente en el versículo 14 del capítulo 19 de Lucas. Enseguida regreso al punto donde abrí este paréntesis. Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Yo les pregunto, ¿ustedes son de los que sí quieren o no quieren
que el Espíritu Santo reine sobre ustedes. Deben tomar una decisión. ¿Quieren que el gobierno de Dios sea su gobierno o no quieren? Ahí está el caso de unos que no quieren que el gobierno de Dios sea su gobierno. Debes tomar esa decisión. Debes tomar esa decisión. Aquí hay gobierno divino, aquí hay autoridad establecida, aquí hay autoridad en la casa. Bueno, vuelvo al punto. Está un siervo que llegó de 5 a 10 y de 10 a 11, y en Lucas 19 está otro siervo que llegó de 1 a 10 y luego de 10 a 11 también. Muy bien, listos con su cuaderno para que echen cuentas, ¿eh? Primera parte. En la parábola de los talentos, en el caso del primer siervo, los primeros 5 talentos se los dio el Señor porque fue el Señor quien lo escuchó hablar. Por solo escuchar tu fe, ganas. Por solo que hable tu fe, que hables fe, ganas. El reino de los cielos va a honrar tu fe, por solo escucharte hablar. Los primeros 5 talentos se los dio una sola persona porque lo oyó hablar. Los siguientes 5 talentos, el siervo primero los ganó en la ausencia del Señor del reino. Entonces, ¿cómo es que ganó si el que le dio ya no estaba? ¿Cómo es que se puede volver a ganar? Para llegar de 5 a 10, este siervo tuvo que elevar su medida de palabras. No es llegar a ser un palabrero y no es hablar largometraje o hablar en cualquier esquina, no. Es aumentar la medida de palabras, la grandeza de palabras, la fe hablada, superando la fe anterior. Cuando tú no te das cuenta de esa realidad, quieres alcanzar nuevos resultados con la fe de ayer. Hoy requieres una mayor fe para cosas más grandes y nuevas. Ahora es fácil ya no discutir, sino quitar argumentos de gente que puede decir, Dios no me da nada. Esos argumentos ya son muy fáciles de tumbar. O, Dios esto, hey, tú tienes lo que con la boca permites que se te pueda dar. Uno quiere darte más, pero tú solamente recibes lo que dices. Lo que dices. En el reino de Dios, la parte divina juega el papel de proveedor. La parte humana jugamos el papel de miembro. Es lo que Pablo dijo, funcionen como miembros. Funcionen como miembros. Funcionen, no somos títeres de Dios ni máquinas de Dios, somos miembros. Nuestro rol es funcionar, funcionar, funcionar. Es activar nuestra boca, activar todas nuestras capacidades
y tenemos la libertad de ir por más si aumentamos nuestra medida de palabras. Algunos, les voy a explicar el factor tiempo para mejor comprender el factor tiempo, aunque no use reloj, usted o yo, aunque solamente veamos día y noche, pero la comprensión de la cultura del tiempo. Para algunos el tiempo no tiene significado. Para algunos, por ejemplo, hasta que mi hija pueda ayudarme, voy a emprender un negocio. Tienen entendido que el tiempo es vista. Y la mejor expresión del tiempo es la vista. Como veas las cosas, es como te acomodas. La boca no tiene ojos. La boca, para ver, primero tiene que hablar. La boca es capaz de mover a todo el cuerpo más que los ojos. Los ojos lo van a mover en un sentido hacia el miedo, la boca en un sentido hacia la fe. Bueno, ¿cómo llegar de 5 a 10? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Sí, tengo ganas de hablar contigo, con usted, con cada uno. ¿Por qué me dirías tú de que me quiero meter en tu vida? No tiene sentido que me digas eso. Porque el hecho de que hablemos es para ser escuchados con el propósito de que nos escuchemos a nosotros mismos, porque alguien está activando nuestra fe. Activando nuestra fe. La perdición en ambas parábolas del tercer siervo, el que recibió un talento y el que recibió una mina, su perdición fue que con su boca hablaron miedo. Cualquiera que sea nuestra situación en este momento, si alguien nos escucha que hablamos en sentido negativo a la fe, o sea, miedo, podemos ser corregidos. Si tan solo podemos ser corregidos por alguien de fe, nos va a poner en el camino de ganar. Pero nuestro silencio es de sepulcro. Vea lo que dice en el versículo 20, Lucas 19, 20. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No guardes palabras ni escondas acciones, porque eso de tener guardado algo dado es una fe muerta. Todo lo guardado equivale a fe muerta en un sentido figurado. Todo lo guardado. El tercer siervo de la parábola de los talentos escondió, cavó un hoyo, enterró literalmente el talento. Todo lo escondido, guardado, oculto, envuelto, equivale a fe muerta. Fe que no desarrolló acciones y acciones que no desarrollaron palabras.
Y el grito del Espíritu de Dios para el cuerpo de Cristo es: funcionen, funcionen, funcionen. Ahora la guianza es por el Espíritu Santo. Hay 4 cosas o entidades que son para el cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo está en contacto con ellos y ellos con el cuerpo de Cristo. Número 1, la fe. Número 2, las leyes espirituales. Número 3, el tiempo. Y número 4, el Espíritu Santo. Fe, leyes espirituales, tiempo y Espíritu Santo. La fe es lo que te hace recibir más, o sea, ganar. Hablar fe es hacer transacciones, Tú puedes diseñar tu fe, tú puedes estructurarla. La guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa como lámpara el espíritu del hombre para el mismo hombre. Ahí está la guianza. La ausencia del Señor del reino marcó que viene una época, o desde aquel entonces la iglesia iba a entrar, o el reino iba a entrar a la guianza bajo el Espíritu Santo. Ya estamos en este tiempo. Es el tiempo actual. Amén. Aleluya. Así que funcionemos. El funcionamiento ya es de acuerdo a tu fe. Funcionar quiere decir crear tu propio ambiente de negocios en la tierra, de parte del reino de Dios. Funcionar es salir a negociar con la provisión recibida. Las ganancias son el fruto de los negocios. Aleluya. Así que ahora vamos al versículo 26. Ahí en Lucas 19, 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Subraye, yo os digo. Alguien dijo una cosa, otro dijo otra cosa, el grupo de socios dice una cosa, yo quiero decir otra cosa porque me está yendo así. Hermanos, Jesús dijo, yo digo. Oye, pero otros dicen otra cosa diferente. Pero yo digo esto. Oye, pero mi experiencia, mi esposa y yo ya pasamos por muchas en la vida. Estamos aquí porque primero nos fue mal, después nos fue bien y después ya no sabemos qué hacer con este capital o no sabemos cómo emprender algo nuevo porque ya las fuerzas menguaron. Pues mira, y Jesús va a decir, pero yo digo. Pues yo os digo, prestémosle atención a este yo os digo, porque en ocasiones hacemos oraciones que queremos que Dios diga otra cosa y Dios nos lleva su palabra. Yo digo esto. Ese yo os digo es muy fuerte, porque todos van a decir algo. Y Jesús va a decir, yo dije que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muy bien. El siervo de la parábola de los talentos de 5 a 10 fue su trabajo de hablar.
Hablar, hablar. Hace cuentas con el Señor y ya, entregó cuentas. Le dijo al Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le tocó el turno al siguiente y el turno al tercero. Después lo mandan llamar y le dicen, este talento se lo quitaron al tercero y te lo van a dar a ti por órdenes superiores. Otro planteamiento, o sea, hay que examinar cada movimiento como una jugada de ajedrez. Y ese talento, ¿por qué? ¿Por qué pasó de una mano a otra? Llegas a tal grado, a tal estatura de fe, llegas a tal medida de capacidad donde se te va a dar por solo escucharte hablar. Y de eso es creyente el Señor Jesucristo. Y ahí está referenciado. Te paras en un lugar y comienzas a hablar, llega la provisión. Tú dices, wow. Te paras en otro lugar y comienzas a hablar y llega la provisión. Con solo hablar. Fe. Con solo hablar. Yo os digo, a todo aquel que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Este talento extra lo da el Señor o lo recibe un siervo, mejor dicho, en el sentido de quien recibe, ese lo recibe por órdenes superiores. De esas veces que estás en un lugar y te dicen, te mandan esto por órdenes superiores. Y de eso es creyente el Señor Jesucristo. Él tiene ese tipo de órdenes también en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Les animo. No dejen que hable su edad por ustedes. No dejen que hable su contexto familiar por ustedes. No le den la palabra a otro y lo que diga él. Ustedes tienen voz propia, fe propia. Ustedes tienen muchas ganas de salir adelante, como todos que queremos salir adelante. Estos principios son espirituales. Aquí está cómo actúa el Señor en la tierra, para que lo conozcamos cómo actúa en la tierra Él. Él nos oye hablar. Él nos oye hablar. Y entonces nos toma la medida. Y luego nos dice, el Espíritu que te he dado te va a guiar para que aumentes más. Y uno va ganando conforme aumente su medida de fe. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a hacer una oración de fe. La oración de fe prevalece y puede mucho. En el nombre de Jesús, yo hago esta oración de fe por toda la casa.
En el nombre de Jesús, esta oración de fe prevalece y puede mucho. Padre, a partir de hoy, todos, en todo nivel de relaciones, como padre, madre, esposo, esposa, hijo, profesionista, en todo nivel ministerial, hoy comienza el incremento. Comenzamos a añadir fe y hablar fe y a ampliar nuestras capacidades. Aquello que anhelamos en el ministerio del Espíritu, aquello que es un deseo. Señor, tu Espíritu Santo nos ayuda a hablar fe. Nos vamos a gozar en que nos oyes, nos vamos a gozar en cómo escuchamos la fe de nuestro hermano, cómo hablamos entre nosotros la verdad. He aquí, Señor, cuánta libertad tenemos en el reino de Dios para recibir lo que hablamos, para hablar hacia el incremento, para alejarnos de toda duda, de todo miedo que paraliza la boca. Señor, en el nombre de Jesús, hoy queda este pueblo libre de toda confusión en su mente, libre de toda atadura en su mente. Callamos toda voz que va en contra de la obediencia a Cristo. Y hoy obedecemos esta palabra en el nombre de Jesús. Todo espíritu de inferioridad queda desechado de nuestra mente. Porque aquí somos hombres y mujeres de confianza del Señor, cercanos a tal grado de que podemos servirle en el nombre de Jesús. Y yo veré a mis hermanos, a mis hermanas, veré a la juventud recibir, ganar, no perder, sino ganar en el nombre de Jesús. Y los veré que por tu gracia tú das órdenes que se les dé a ellos lo de otros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, nos alejamos de una fe muerta, de una fe religiosa, en el nombre de Jesús. Queda despertado este pueblo, alumbrado, de pie, queda activado, edificado en su santísima fe, Y gracias, porque la lengua es lo que mezcla fe con la palabra que oímos esta noche. Y vamos a mezclar fe con ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aquí tú tienes siervos fieles, siervos confiables, siervos buenos, que van a participar de tu gozo y de un nivel de autoridad mucho mayor a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y decimos amén de acuerdo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Al final le van a repartir la hoja de trabajo. Amén. Y vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 7. Esta palabra para honrar a nuestro Padre Celestial con diezmos y ofrendas de su pueblo. Hebreos 7, versículos 6 y 7. Hebreos 7, 6 y 7. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo
al que tenía las promesas, esto es, Abraham. Y sin discusión alguna, que es referente al acto anterior, de que el mayor bendice al menor, el menor es bendecido por el mayor. Vamos a subrayar en el versículo 6, vamos a subrayar, bendijo al que tenía las promesas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la bendición no bendice a cualquiera. A ver, la bendición no bendice a cualquiera. La bendición es como la palabra de alguien muy grande, pero ese alguien no bendice a cualquiera. La bendición solo bendice al que tiene promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Eso significa que tienen fe. Entonces, el acto que vamos a llevar a cabo está basado en promesas y es bendecido. Este acto es bendecido. La bendición no bendice a cualquiera en un sentido así nomás por nomás. Todo tiene un sentido espiritual. La bendición solo bendice al que tiene promesas. ¿Y saben por qué las tiene? Porque las cree. Las cree. Este acto no lo hagas por imitación. Y este acto, desarróllalo por fe. Amén. Aleluya. Así que toma esta palabra. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús desarrollamos este acto de diezmar, y así como Melquisedec tomó de Abraham, así tomamos los diezmos del pueblo y bendecimos al pueblo que tiene las promesas. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. La justicia del Rey y la paz del Rey, Rey de justicia y Rey de paz, sean a vosotros, en el nombre de Jesús. Y decimos Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Vamos pues a participar de esta bendición. Amén. Buenísimo. ¿Sacaron lo de la caja? ¿Las cajas ya fueron? Hay unas cajas afuera. Hay que ponerle en una mesa. ¿Son paquetes? ¿Adelante o afuera? No, afuera. Son paquetes y 2 despensas. Las despensas valen a 100, cada paquete vale a 200. Aleluya. Aleluya. Lo que acabamos de leer en Hebreos es una de las 4 partes que tiene el creyente. El creyente tiene leyes espirituales. Tenemos esas leyes espirituales. Esas leyes no las tiene el mundo. Nosotros que creemos a las promesas, la bendición nos habla. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Hay que hacer eso, En el pasillo va a encontrar un paquete que armamos que tiene principalmente un libro y un CD del Dr. Mike Murdock en español. Es un audio y un libro. Se lo recomendamos. Están a un precio accesible.
y también hay dos despensas. Es un paquete como este, está en un precio accesible, es un audio y trae un libro adentro, más un libro del doctor, más otro libro. Este libro es mío. Hicimos este paquete a buen precio, ¿eh? Muy bien. Vamos a despedirnos, vamos a salir a despedirnos porque queremos ya hablar. Amén. Hablar y decir cosas de nuestra fe. Con estas palabras, el Señor despide a la asamblea. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Dios de paz haga multiplicar su paz en ti. Que la palabra del Señor more abundantemente en ti. Y que mañana veas maravillas. Que el Señor te guarde. Que envíe su ángel delante de ti. Que tu noche sea tranquila, sin grito de alarma. Que no haya mano del ladrón que entre o penetre en tu casa, que el ángel del Señor sea tu muro de fuego a tu alrededor, en el nombre de Jesús, ve en paz. Amén y amén. Aleluya. Estamos despedidos, mañana hay discipulado a las 6 de la tarde, y el jueves estamos aquí nuevamente para crecer en el conocimiento del Señor. Saluda a tu hermano. Si tú requieres oración especial, aquí estamos para orar por ti.